extractos de la declaración de Uberti. Sí, efectivamente, porque además Uberti tenía un rol clave. Uberti, ya no estamos hablando solamente de empresarios arrepentidos, sino que Uberti era funcionario y era uno de los funcionarios que recaudaba, esto surge de los cuadernos, pero además básicamente de su propia confesión, que recaudaba coimas para el kirchnerismo, según él mismo ha dicho, para Néstor y para Cristina Fernández de Kirchner. Esta declaración, hecha en el contexto de un acuerdo como arrepentido, como imputado colaborador, la brindó ante Stornelli y ante el juez federal Claudio Bonadío, juez que hoy fue ratificado por la Cámara Federal al frente de este caso, pero ojo, porque es respecto de una recusación de Parrilli. No se decidió todavía, llegó hoy a la Cámara, la recusación planteada por Cristina Fernández de Kirchner. Ah, o sea que la ratificación que conocimos en el día de hoy tiene que ver por con un planteo Parrilli previo que había hecho Parrilli también en contra de Bonadío. Bueno, falta que se resuelva la de Cristina Fernández de Kirchner, que como te decía, llegó hoy a la Cámara Federal, todavía no se estudió. Es de todas maneras una buena señal que lo hayan ratificado. Claro, uno supone que iría dentro de la misma línea. Sí, ¿no? Hay que ver los argumentos de cada recusación y analizar cada caso. Pero en principio, claro que es una buena señal. Como lo es también que hoy lo haya recibido Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, a Bonadío, y le haya dado todo su apoyo para esta causa. Ahora, más allá de que Uberti dijo, pagué coimas, otro de los datos importantes, Néstor y Cristina estaban al tanto de todo, esto es clave. Bueno, hay otros puntos también importantes de la declaración. Sí, tiene muchos detalles. Por ejemplo, cuenta Uberti en su declaración que una de sus primeras tareas cuando asume su cargo al frente del OCOVI, el OCOVI es el órgano de concesiones viales, el que controlaba los peajes, digamos. Una de sus primeras tareas fue la renovación, preparar la renovación de los contratos de las corredores viales. Y dice que a él le dice debido, el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Era una de sus primeras tareas. Porque vos no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Esto cuenta Uberti, palabras textuales, ¿eh? Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos decirles que pongan porque si no el presidente no va a firmar si no renuncia. ¿Viste cómo es el malo? Bueno, ¿quién es el malo? El malo es, de acuerdo con lo que está contando Uberti, es debido Néstor Kirchner. Así lo llamaban a Néstor Kirchner. Esto que estaba contando Paz, que estaba leyendo palabras textuales, Paz, son palabras que según lo que cuenta Uberti, le dijo el propio Julio Devido a Uberti. Y esto se lo decía el malo, que así lo llamaba Julio Devido a Néstor Kirchner. Dice después, hablando de las coimas, ¿no? Primero le llevaba $150.000 al despacho del ministro Devido. Luego se los llevé personalmente al despacho presidencial. Y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner. La primera vez me hizo entregarle el maletín completo, con virome y todo, y me dijo, me tenés que entregar más, acordate que te voy a hacer cagar. Tremenda declaración la que acabas de leer. Esto es el relato de Uberti. Después tiene que corroborarse, ¿no? La justicia ahora. Pero es una declaración que hizo ante la justicia y además sujeto a que, si no es cierto lo que dice, tiene una pena muy alta que lo puede llevar a prisión, incluso mucho peor que el propio soborno, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, en parte de su declaración habla también de maltratos por parte de Néstor Kirchner. Sí. Por ejemplo, dice, siempre que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o dólares. En una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro y pesos. Agarró a patadas el paquete de los pesos y lo tiró por el despacho. Kirchner era un suplicio. Si con Néstor era imposible trabajar, con Cristina era mucho peor. ¿Peor? Dice esto, con era Cristina mucho peor. Era mucho peor. A ver, atención, entonces, Néstor Kirchner estaba esperando que llegue con un bolso con dólares, en vez de llegar con un bolso con dólares, llegó con un bolso con pesos, y allí Néstor Kirchner pierde el control porque no quería recibir pesos argentinos. Y patea el bolso. Y patea el bolso. Esto lo contó, reiteramos porque es muy fuerte esto que estamos leyendo, lo contó Uberti ante el juez Bonadío y ante el fiscal Stornelli. Dijo, respecto a lo que comentábamos, que según él el trato de Cristina Kirchner era aún peor. Cristina tenía un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente. No te saludaba, insultaba a sus colaboradores, especialmente a las mujeres. Néstor les pegaba a sus colaboradores. Bueno, a ver, dos puntos importantes ahí. Primero, según lo que relata Uberti, no solamente no te miraba, sino que era peor con las mujeres.
Aparentemente, esto es lo que dice Uberti. Bueno, muy fuerte también esto, ¿no? Sí, no hace al fondo de la causa que tiene que ver con los sobornos, pero muestra un modo de tratar. Claro. Siempre de acuerdo con lo que cuenta Uberti. Sí, por supuesto. Pero Uberti es un hombre propio del kirchnerismo, ¿no? Claro. Ya no estamos hablando Tal de cual. declaraciones de gente externa, ajena a un gobierno, opositores, ni nada por el estilo. Es cierto que Uberti, después del episodio de la valija de Antonini Wilson, es desplazado del gobierno y el propio Uberti cuenta que lo dejan solo. Claro, pero eso ¿en qué año fue? ¿Para 2007? Sí, 2008. 2008, bueno, 2007, por eso, 2008. Pasaron 10 años. Digo, no es un hombre despechado que llegó 10 años después. Él dice Ahora, que después nadie más que le prestó atención, que lo dejaron muy solo. que Y el único que nadie lo tuvo visitó fue ninguna... Barata, ¿no? Sí, Dijo en algún sí, momento. y que nadie más tuvo ninguna deferencia respecto de él, ¿no? Bueno, pero es importante esto que vos estabas aclarando, porque estamos hablando de una persona que fue parte del riñón del kirchnerismo y que está haciendo hoy este tipo de declaraciones. Sí, y además menciona, por ejemplo, el caso de la empresa Techin y dice que él cobró coimas de Techin. Sí. Esto, recordemos que a Uberti además lo complica Betnasa, directivo de Techin, porque dice que Techin había pagado, pero que lo que había pagado, esto fue previo a la declaración de Uberti, que lo que había pagado era para mejorar la situación de empleados, de gente de la empresa de Techin que estaba en Venezuela. Entonces, que le estaba pasando mal durante el gobierno de Hugo Chávez y que en ese contexto ellos pagaban una suerte de coima o de algo para que el gobierno argentino intercediera en favor de su gente. En cambio, Uberti... Lo que dice Uberti es otra cosa. Lo que dice Uberti es que pagaban coimas. Claro. Y que no tenían nada que ver con Venezuela. Que no tenían que ver con ese asunto, por lo menos. Ahora, nos quedamos sin tiempo, pero solamente en una línea, Aldo Roggio, lo mandaron de nuevo a pensar. Bueno, sí, en el caso de él había estado reunido con el fiscal el viernes pasado. Desde entonces no fue homologado el acuerdo celebrado. Lo que están esperando es que aporte nueva información. ¿Qué es lo que dicen las fuentes que conocen el caso? Que a esta altura del partido, como pretendía ser Roggio en un primer momento, no basta con que un empresario diga yo puse, pero era dinero del mío y lo puse para la campaña porque me lo pedían para la campaña. Acá ya estamos en otro nivel, sobre todo después de declaraciones como la de Uberti, que habla abiertamente de valijas, de cantidades, de cosas tremendas que seguiremos en algún otro momento conversando, y además de declaraciones como la de Wagner, que es el empresario que cuenta cómo era toda la maquinaria de la corrupción en la obra pública. Según lo que ha trascendido, falta la pata del transporte, le dijeron tráeme algo de transporte. Veremos a ver qué sucede. Vamos a ir ahora a una pequeñísima pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos.